¿Alguna vez te has sentido en la necesidad de salir de tu lugar de origen? ¿Has vivido violencia, desigualdad, amenazas, falta de oportunidades que te han llevado a tomar la decisión de trasladarte fuera de tu espacio de residencia de manera temporal o permanente? Según cifras internacionales, en el año 2020, una de cada 30 personas vive en este fenómeno, migración. El día de hoy platicaremos acerca de este tema. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Realidades Podcast. Hola, Geo. El día de hoy platicamos sobre un fenómeno que ha sido una constante en la historia de la humanidad y que actualmente se ha convertido en un desafío a nivel internacional y nacional. Los prejuicios o simplemente el no contar con una información real y clara genera mitos en torno a la migración. En el episodio de hoy buscamos desmitificar estas construcciones sociales que se han tejido en torno a este tema. Y para esto contamos con la presencia de Graciela Zamudio Campos. Les vamos a platicar sobre Graciela. Ella es abogada con 20 años de experiencia en acceso a la justicia en instituciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales en México y a nivel internacional. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho y realizó una maestría en Derecho Internacional en Reino Unido. Además, cuenta con una especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante de España y una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la UNAM. Ella tiene una carrera en el Poder Judicial de la Federación y también en la CNDH. Ha trabajado en frentes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es la directora ejecutiva de Alma Migrante, asociación civil dedicada al litigio estratégico con sede en la ciudad de Tijuana. Bienvenida, Graciela. Hola, muchas gracias a las dos, qué amables por invitarme. Gracias a ti, estamos muy contentas de tenerte hoy aquí en este episodio. Creemos que es un tema lleno de mitos y de tabús y por eso te invitamos para poder desmentir algunos de estos mitos, Graciela. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, a mí me emociona mucho poder ser parte de esta iniciativa porque creo que el poder de la información correcta es verdaderamente lo que refuerza las acciones colectivas y lo que permite un verdadero ejercicio del derecho de participación ciudadana. Claro que sí. Para este episodio, los mitos que estaremos revisando son: mito número 1, las personas migrantes son flojas o delincuentes. Mito número 2, la policía municipal puede solicitarles documentación migratoria a las personas y detener a las personas que no cuenten con documentos migratorios. Y mito número 3, la policía municipal puede entregar personas extranjeras detenidas por cualquier motivo a las autoridades migratorias. Graciela, y para hablar sobre este tema, para entrar en contexto, hablar de migración, de movilidad humana, ¿cómo pudiéramos nosotros entender esta parte de la migración? También nos gustaría que nos explicaras esa diferencia entre emigración e inmigración, que son términos que a veces llegamos a confundir. Claro, con mucho gusto. Bueno, la migración en general es este fenómeno humano que ha dado lugar a prácticamente todas las civilizaciones que conocemos y que consiste en que las personas cambien de lugar de residencia, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. En particular, la migración, digamos, en el enfoque de los derechos humanos, se ha especializado en esa migración que es forzada. Es decir,
Uno puede migrar a otro país, por ejemplo, para poder tener un trabajo allá, o a lo mejor puedes migrar para, no sé, porque te enamoraste de un extranjero y se casaron y se van a ir a vivir a otro lugar. Y esas son migraciones voluntarias, en donde normalmente pues no hay una violación a derechos humanos, en donde todo funciona de forma muy sencilla. Pero cuando estamos hablando de la migración forzada, ahí es donde vale la pena saber cuáles son los derechos humanos que se deben de respetar, sobre todo porque las condiciones en las que las personas migran cuando esta migración no tiene nada que ver con su voluntad, ya de antemano son situaciones en las que se están violando sus derechos humanos, como por ejemplo cuando hay un evento climático, como por ejemplo un tornado o un terremoto. O un terremoto, exactamente. Y entonces las personas se quedan sin hogar y a lo mejor el estado en particular en donde sucede eso no tiene la capacidad de darles nuevas viviendas y entonces tienen que huir de su país para poder buscar un lugar donde vivir de forma segura en otro país. O también sucede mucho la migración forzada cuando, por ejemplo, una persona está siendo perseguida por su propio gobierno. Hay gobiernos en donde el estándar de protección de derechos humanos es tan bajo, mucho más bajo que en México, y entonces el propio Estado no es confiable para las personas que forman parte de su territorio o de su pueblo. Y también puede ocurrir que las personas estén en una situación de persecución privada. Por ejemplo, algo que pasa mucho en El Salvador es que las maras, que son organizaciones de delincuencia organizada y que hay, digamos, como diferentes bandos en cada región, aterrorizan a la población y no es a través de cosas menores, sino es verdaderamente a través de violaciones sexuales a las mujeres, o algo que sucede un montón es que les piden derecho de piso, por ejemplo, a todas las personas que trabajan dignamente y trabajan todos los días y que entonces van prosperando económicamente. Si identifican a alguien en la comunidad que está teniendo un negocio próspero, un negocio exitoso, pues les mandan a amenazar para pedirles que de ese negocio próspero le paguen o le colaboren a las organizaciones de delincuencia que ya llevan varios años en el lugar. Y realmente las personas no tienen ninguna alternativa porque si no quieren colaborar, las matan. Y si quieren colaborar, siempre sucede que van pidiéndoles más y más y más dinero hasta que un día ya no lo pueden pagar y entonces las empiezan a matar. Entonces, cuando alguien ha sido identificado como una persona próspera, hay países como El Salvador en donde eso en sí mismo es un motivo de riesgo y a veces de huida del país. En este tipo de países también tenemos otro tipo muy típico de persecución, que es contra las mujeres y sus familias, que son de alguna forma elegidas por los capos de estas organizaciones para ser sus novias. Entonces, si ellas no quieren, por ejemplo, ser sus novias, pues entonces las amenazan matando a su hermana, a su esposo o a su papá. Entonces, muchas mujeres migran después de que se niegan a ser novias de estos capos, porque saben que si se quedan en el lugar, pueden poner en peligro a su familia o a sí mismas. Entonces, esa es otra de las causas por las que migran. Y así les puedo contar muchísimas historias de migración forzada que no nada más viven en otros países, sino también en México, ¿no? En nuestro país, estados como Michoacán y Guerrero son estados en donde la delincuencia organizada pues está no solamente íntimamente involucrada con el gobierno, sino que además gobierna en realidad ese territorio. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá en Tijuana, donde está Alma Migrante, un montón de personas que denominamos desplazadas y desplazados internos, porque vienen siendo víctimas de este fenómeno de migración forzada, porque, por ejemplo, en México, en estos estados y en muchos otros, como 17 estados son productores en México de desplazamiento interno. Pero, por ejemplo, las historias más típicas que encontramos de Michoacán y de Guerrero son historias en donde, por ejemplo, el narco
que está en cualquiera de esos 2 estados, quiso reclutar al papá de una familia. El papá no quiso entrar al grupo de delincuencia organizada y entonces lo empiezan a amedrentar o lo desaparecen, lo secuestran y no regresa. O cuando la gente regresa después de ser secuestrada, pues está sumamente traumatizada y deciden irse toda la familia, porque normalmente algo que sucede es que si hay alguna reticencia de algún miembro de la familia, siempre toda la familia se ve afectada de este mismo tipo de amenazas. Y algo que también sucede mucho en México es que muchas autoridades que están involucradas con el narcotráfico también amenazan a sus parejas. E incluso los capos del propio narcotráfico aquí en México también amenazan a sus parejas. Entonces, una pareja, una mujer que lleva, por ejemplo, toda su vida en una relación así, son mujeres que en algún punto se cansan de ser, por ejemplo, 10 años violadas y entonces escapan y lo que buscan es asilo en Estados Unidos. Entonces, en realidad no importa tanto si los llamamos desplazados internos o si los llamamos solicitantes de asilo, dependiendo de si vienen de un país extranjero o si salen de México. Es el mismo fenómeno, es la migración forzada que afecta a todas las personas en el mundo, no nada más a los extranjeros, sino también a los mexicanos. Claro. Solamente que, pues en esos estados en donde esto sucede, no hay forma de que las personas puedan confiar en el gobierno para buscar protección y por esa razón huyen. Es más o menos de lo que se trata. El proceso de inmigración implica el ingreso a un país por una persona que está en el proceso de migración y la emigración implica el irse, ¿no? El irse de un territorio de donde estás emigrando. Entonces son, digamos, como las dos caras de la moneda. ¿Cómo podríamos como ejemplificarlo? Sí, un inmigrante puede ser un michoacano o un guerrerense que ingresó a Estados Unidos a solicitar asilo. O puede ser un salvadoreño o un hondureño ingresando a México para solicitar asilo. Esa es la inmigración. Y la emigración es, por ejemplo, cualquiera de los dos que están saliendo de su país de origen. O sea, en realidad es solamente la perspectiva. Si lo vemos desde el lugar en el que se van, pues es emigración. Y si lo vemos desde el lugar en el que llegan, es inmigración. Sobre todo estos dos términos se utilizan para las estadísticas. Así nos pueden saber cuánta gente sale y cuánta gente entra. Ok, entonces muchas veces las personas migrantes salen de sus países realizando estos desplazamientos forzados. Cuando son forzados, lo que tú nos platicabas, que son algunos de manera voluntaria, pero otros forzados, cuando se realiza esto forzado no es porque quieran, sino porque en el lugar en donde viven no encuentran la manera de salir adelante, de confiar en su estado, de que las condiciones de vida son hostiles. En algunos lugares hay presencia de guerras, por ejemplo, ahorita en Ucrania, ¿no? Que muchas personas están migrando, o que las oportunidades son escasas y pues las personas deciden dejar su país y afrontar peligros en grandes trayectos para buscar nuevas oportunidades de vida. Y muchas veces, ahorita que estuvimos investigando un poquito acerca de este tema para el episodio, nos dimos cuenta de que vemos en redes sociales muchos comentarios xenofóbicos o racistas, y muchas veces es como, yo no soy racista, no soy xenofóbico, pero, y casi siempre lo que sigue es racista y xenofóbico, ¿no? Nos hemos encontrado con este tipo de comentarios hacia las personas migrantes. Incluso aquí encontramos una encuesta que se realizó en México en 2018, en donde más de la mitad de los encuestados, que fue el 61.5%, estaba de acuerdo en que el gobierno de México impidiera el paso a migrantes que intentan ingresar al país sin documentos.
Con respecto al mito número 1, Graciela, que señala que las personas migrantes son flojas o delincuentes, que se relaciona precisamente con esta estadística, porque las personas comentaban que los migrantes eran lo peorcito de sus países. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de este mito? Pues bueno, yo creo que es muy importante que nos fijemos en dos cosas. La primera, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de las personas que basta preguntarles qué les sucedió para que rompan en llanto antes de contarte su tragedia. ¿O estamos hablando de las personas que se viralizan en redes sociales y que en general no terminan representando realmente a esta población? Sobre todo porque en muchos casos son personas que ni siquiera son reales. Y la segunda cosa que tenemos que tener en consideración es cuál es el impacto que la narrativa xenófoba y discriminatoria tiene en nuestro país. Yo creo que difundir información es sumamente importante cuando la información es verdadera. Y brindar cualquier tipo de opinión también es un derecho en México, siempre y cuando esté basado en también información verdadera. Y esto está legislado en nuestra normatividad. O sea, todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, siempre y cuando no esté afectando la dignidad de otra persona. Ese es el límite que tenemos. Y normalmente los migrantes no van a tener una oportunidad de defenderse, sobre todo porque tienen cuestiones más inmediatas de que preocuparse, ¿no? Como por ejemplo, dónde van a dormir, qué van a comer sus hijitos el día de hoy. Estas preocupaciones son más inmediatas a saber qué es lo que alguien está diciendo en redes sociales de ellos o no. Pero es sumamente impactante que haya una narrativa basada en información irreal o información imprecisa, porque entonces lo que hacemos es transmitir un mensaje que está basado en información imprecisa y generar más fuerza en esta narrativa xenófoba que solamente viola derechos humanos. Y esto es muy importante porque la mejor forma en la que podemos generar nuestra propia opinión es teniendo conciencia de qué es lo que significa estar en la situación de tener que emigrar. Una forma en la que pueden informarse es sencillamente hablando con las personas migrantes. Acá en Tijuana, por ejemplo, después de que el Fondo de Migralidad desapareció hace un par de años o 3, pues fue la población en Tijuana, gracias a la cual los albergues en la ciudad siguieron pudiendo dar servicios y bienes a los migrantes. Toda esta generosidad existe en todo el país, pero a veces estaría muy bien que fuera acompañada también de un poco de tiempo para poder platicar, por ejemplo, con una madre migrante que normalmente habrá perdido a su esposo y que necesita ayuda para poder sobrevivir. Y cuando hablo de sobrevivir no significa que no tenga un trabajo o que no quiera trabajar. A veces hablo de sencillamente no poder tener la seguridad de, por ejemplo, estar en un albergue porque a lo mejor la siguen persiguiendo. Este tipo de situaciones, sobre todo cuando tienen hijitos, son situaciones muy difíciles de librar. No es nada más que no quieran trabajar. A veces incluso trabajar les puede implicar dejar solos a sus hijos, como hacen tantas madres también de todo el mundo, ¿no? Pero una cosa es tener que dejar solos a tus hijos y otra cosa es tener que regresar de trabajar y darte cuenta de que se los llevaron o darte cuenta de que los mataron, porque su situación no es nada más de venir a buscar una mejor oportunidad, porque si fuera esa, pues sería un poco más como voluntario. En realidad, una obligación para poder seguir viviendo. Entonces, cuando las personas entran en esta situación, creo que no es necesaria tanta empatía para darnos cuenta de que como comunidad de acogida, como comunidad que los recibe, pues nuestra forma de ejercer nuestro derecho de participación ciudadana es precisamente hacerlo a partir del conocimiento de sus circunstancias. Entonces, cuando uno sencillamente replica un mensaje que polariza
a las personas que necesitan nuestra ayuda de los demás, pues lo único que estamos haciendo es permear este mensaje y hacer más grande esta polarización. Y yo creo que algo que es bien importante es que nos pongamos en su lugar. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué haríamos si nosotros fuéramos de Guerrero o de Michoacán y nos hubieran secuestrado a nuestro esposo? Y no supiéramos de él, pero sí nos mandaron una nota de que si no nos vamos de la ciudad o del país, pues nos van a matar a todos también. Pues cualquier mamá agarra a todos sus hijos y se va. Entonces llega acá a Tijuana o llega ya a San Diego, a Estados Unidos, y lo que necesita es alguien que le dé un refugio, es alguien que le ayude a regularizarse. Necesitamos lo mismo que necesitan ellos en otros lugares. Es una cuestión humana. El hecho de que no estamos en la situación que tenemos que huir es lo que normalmente hace que no comprendamos lo que podría sentirse y cómo podemos impactar a la vida de estas personas al vincularnos con ellas de forma más cercana. Creo que es muy buena la generosidad que México da a los albergues, a todas las organizaciones que están ayudando, pero sobre todo es muy importante podernos conectar con las personas para poder ser empáticos. Y bueno, para cerrar esta idea, creo que antes de hacer un comentario en redes sobre las personas migrantes, a mí me gustaría siempre hacer este ejercicio. Y es el ejercicio de preguntarme, si yo fuera quien estoy huyendo por salvar la vida de mis hijos y la mía, si yo fuera quien tengo el corazón roto porque de forma injusta mi esposo o mi hermano o mi hijo fue asesinado o secuestrado, ¿qué quisiera recibir de la gente que forma parte de la comunidad a la que llego? Y una vez que tengamos esta respuesta, entonces podemos hacer comentarios sabiendo, cuando menos con claridad, cuál es el impacto que esto tiene. Sí, claro, porque esta cuestión del fenómeno de la migración, ya lo comentabas, cuando es forzada, ¿qué tengo que dejar atrás? ¿Qué tipo de situaciones yo tengo que estar viviendo como persona, como mujer, como hombre, para arriesgarme a lo mejor a tener todos esos trayectos que sabemos que son inseguros? Por ejemplo, hablando acá en México, ¿no? El tal conocido La Bestia, todo ese trayecto tan inseguro que las personas saben que se van a enfrentar, porque no es decir, voy a tomar un vuelo, voy a entrar a lo mejor sin esa inseguridad a un país y me va a recibir una acogida calurosa y demás. No, sabemos que también viven muchas inseguridades, muchos abusos. Dentro del mismo trayecto también existen muertes, existen violaciones, existen robos, extorsiones. ¿Cuántas personas también son, no sé, detenidas por el crimen organizado y también reclutadas para este trabajo? Y es toda una situación que a ti te pone a pensar, bueno, ¿qué tiene que estar viviendo esa persona para que deje detrás toda su vida, su país y enfrentarse a estas situaciones? Y sabemos que es una necesidad muy grande, pero también creo que se deja de lado el que son personas y que son personas con derechos y con dignidad que debe respetarse. Exactamente, yo creo que algo que también hay que considerar es que no solamente están expuestos a todos estos peligros que estás mencionando, sino, por ejemplo, es ya muy sabido entre las personas que migran que si piensas tomar este tipo de ruta y eres mujer, debes de ir preparada con pastillas del día siguiente, por ejemplo, porque hay una alta probabilidad de ser violada sexualmente durante el camino, ya sea por algún tipo de integrante de delincuencia organizada o bien incluso por autoridades mexicanas. El secuestro para fines de trata es una de las cosas que más afectan a las personas migrantes. Las políticas estadounidenses que son recibidas y coordinadas con el Estado mexicano convierten a la frontera en un embudo a través del cual no es fácil cruzar, a pesar de que sí se cruza por cumplir con las obligaciones que tienen los dos países, sobre todo Estados Unidos. Entonces, en estos casos, pues tenemos no nada más a las mujeres, sino también a los niños. Hay muchos niños migrantes que viajan incluso solos o que viajan con polleros. Entonces, cuando uno indaga las circunstancias de estas personas tan jóvenes, pues uno se encuentra con realidades horribles, ¿no? Como por ejemplo,
que están siendo víctimas de abusos en su propio país, que a lo mejor no tienen la posibilidad de ser cuidados por sus padres específicamente, y entonces ellos huyen, ya sea para lograr la reunificación familiar o incluso sencillamente por salvar sus vidas. Entonces, imagínense qué cosa o qué situación más vulnerable es la de tener que emigrar, ser una mujer y además ser una niña. Sí. Puede ser que no hable tu idioma o el idioma de México, entonces la vulnerabilidad es gigante. Claro. Y también esta vulnerabilidad lleva a esas cuestiones de discriminación y de abuso. Y con esto pudiéramos a lo mejor comentar el mito número 2, que tiene relación con que las autoridades municipales pueden detener a las personas que no cuentan con documentos migratorios o solicitarles esa documentación migratoria. ¿Por qué esto sería un mito, Graciela? Pues mira, este es bien importante que lo traigan a colación porque es algo que sucede en todo el país. El Instituto Nacional de Migración no tiene suficientes elementos para poder hacer revisiones migratorias en el territorio nacional. Una revisión migratoria consiste en solicitarte la documentación que acredita que tienes una regularización en México conforme a la ley. Dicho sea de paso, generar para cada persona migrante esta regularización es un verdadero viacrucis de tramitología que es muy difícil de que tenga continuidad hacia la integración social permanente. O sea, es posible que te den una tarjeta de visitante por razones humanitarias que dura a lo mejor 1 año, pero luego que te la extiendan durante 4 años suele ser todo un reto por todos los requisitos que además de forma arbitraria a veces el Instituto Nacional de Migración modifica a su antojo. Entonces, teniendo en consideración que es difícil tener una regularización migratoria, o sea, no es un trámite que haces formándote en una ventanilla y al día siguiente ya está regularizado, las personas no logran realmente regularizarse tan fácilmente porque primero tienen que ver en dónde viven, primero tienen que ver que estén seguros y después tienen que ver qué van a comer. Entonces, la regularización no siempre se logra por una serie de circunstancias que en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con los migrantes, ¿no? Y si vemos este contexto como un contexto que produce que las personas migrantes transiten en el país sin regularización migratoria en su mayoría, entonces el Instituto Nacional de Migración requiere de ayuda para poder realizar revisiones migratorias en todo el país. Que también, dicho sea de paso, la ley dice que deberían de realizarse las revisiones migratorias solamente en el ingreso al país, es decir, en los aeropuertos de entrada, en las líneas fronterizas, pero no en todo el territorio de forma arbitraria, porque esto lo que genera es que las revisiones sean realizadas con base en tu color de piel o en tu aspecto. Te ves como migrante, te voy a hacer una revisión migratoria. Y por eso es importante tener claridad de que ninguna persona le pueden solicitar documentos migratorios la policía municipal. Como les decía, el Instituto Nacional de Migración suele ser insuficiente y entonces se ayuda de las policías locales para realizar esta función. Y las policías locales, si ustedes buscan en cualquier normatividad municipal, carecen de facultades de revisiones migratorias. Entonces, la policía no debería de hacer ningún tipo de solicitud de documentos migratorios y mucho menos en algún lugar que no sea la frontera o el ingreso al país. Pero lo cierto es que lo hacen y la gente en México cree que está bien. Y por esa razón es que nosotros presentamos un juicio de amparo en el 2018 en contra de unas declaraciones del alcalde de esa época en Tijuana, que ordenó a la policía municipal realizar estas acciones. Y nosotros logramos un amparo que dice que en Tijuana eso no se puede hacer. Pero en realidad no se puede hacer en ninguna parte del país y en todas las ciudades mexicanas sucede y toda la gente cree que está bien. Entonces, es bien importante saber que nuestra ley no lo permite, porque esa es una manera de pasar la información a quien puede necesitarla de que eso es un acto ilegal. ¿Y por qué es diferente saber que es ilegal que no?
Porque cuando uno no sabe que es ilegal, uno piensa, bueno, pues eso es como deben de actuar las autoridades y ya no hago nada. Pero si uno sabe que es ilegal, sobre todo los mexicanos creo que tenemos pues un sentido muy cercano a la justicia y a demandar de nuestras autoridades que cumplan con la ley. Entonces, estar en conocimiento de lo que la ley establece como límites de actuación, sobre todo con una población en tanta vulnerabilidad, pues creo que saber que es ilegal es una oportunidad sencillamente para recordárselo a los policías. Por ejemplo, en la ciudad de Tijuana, la gente también puede pedirle a los policías que respeten la sentencia 1597 del 2018. Y esa sería una forma en la que se puede ayudar a las personas migrantes a que no sufran esto. Y que también ellos tengan esta información, el saber que existe algo legal que los ampara o que los protege para que en el caso de las autoridades municipales no ejerzan a lo mejor este abuso sobre las personas migrantes. Y creo que esta cuestión de conocer la legislación migratoria es importante. Uno como ciudadano mexicano para no caer en abusos y a lo mejor las personas que están llegando al país tener una noción de esto. Yo estaba viendo, no recuerdo exactamente en qué parte, pero estaban haciendo como campañas, precisamente carteles y cuestiones informativas para cuando las personas migrantes estaban en esa ciudad, ellos pudieran, por ejemplo, conocer de tienes derecho a tal cosa, ¿no? Requieres ayuda, puedes acudir a este albergue. A lo mejor la autoridad no tiene facultad para detenerte. Entonces creo que esa es una iniciativa que a las personas les da un poco de seguridad y que necesitan tener ese conocimiento en esa movilidad y en ese trance que están teniendo ellos. Y ahora nos vamos a un corte. No te vayas. Regresando, continuaremos platicando sobre migración. Y ahora un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. Claro, es bien importante además distinguir porque la policía municipal pues puede detener a cualquier persona que viole la ley, ¿no? O sea, porque todos somos iguales ante la ley mexicana. Entonces, si cualquier persona mexicana o extranjera comete un delito, pues lo pueden detener. Y si cualquier persona mexicana o extranjera comete una infracción administrativa, pues lo pueden detener. Lo que no pueden hacer es aplicar legislación federal. La revisión migratoria y todos los temas migratorios son legislación federal. Por eso no le toca a la policía. Entonces, por esa razón, no te pueden solicitar documentos y tampoco, si llegas a no tenerlos consigo para poderlos presentar, tampoco te pueden detener por eso. Te pueden detener porque hiciste pipí en la calle, te pueden detener por lo que diga el bando de la ciudad. Te pueden detener por robar, te pueden detener por cualquier tipo de delito. Pero eso no significa que te puedan detener porque no tienes documentos migratorios. Ni siquiera te los pueden pedir. Ni a un migrante ni a ninguna persona. Ok, perfecto. Eso le compete entonces a la policía de migración, que se encuentran en las fronteras o en los aeropuertos, por ejemplo, ¿verdad? Pues solamente le compete a los oficiales del Instituto Nacional de Migración, que no es una policía en sí misma, sino son agentes que normalmente están vestidos de verde y de caqui, y están en todos lados, están en las fronteras, están en los aeropuertos y están también en la calle. Okay. Y con respecto al mito número 3, que hace referencia a que la policía municipal puede entregar personas extranjeras detenidas por cualquier motivo a las autoridades migratorias, creo que va muy de la mano con lo que estamos comentando, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto, Graciela? Sí, completamente. Creo que tenemos este mal entendimiento de que la policía local va a atrapar a los mexicanos que se portan mal. Y el Instituto Nacional de Migración va a atrapar a los extranjeros que se portan mal. Y no es así. El Instituto Nacional de Migración no es la policía de los migrantes. El Instituto Nacional de Migración es una institución que tiene funciones meramente administrativas relacionadas con la regularización o no de una persona. Lamentablemente en nuestro país la política migratoria indica detener y deportar, que es una política que en general no es respetuosa de los derechos humanos de las personas migrantes. Pero digamos que una de
de los mitos efectivamente que la gente ha creído que es así es, primero, que las personas migrantes no deben de tener los mismos castigos o las mismas sanciones que tenemos los demás para las infracciones que cometan, sino que el castigo para un migrante es que se vaya a su país. Ese es el primer error. El hecho de que haya en la normatividad una posibilidad de deportarles no tiene nada que ver con ninguna parte de la legislación, a excepción de si tienen o no tienen documentos migratorios. No hay ninguna otra razón para deportarles. Y en cambio, cuando se trata de personas que han sido detenidas, pues no es que los debamos de deportar, sino que debemos de aplicar la ley igual que a cualquier otra persona. O sea, si la ley penal dice que por homicidio, por ejemplo, son 20 años y una persona mexicana cometió homicidio, pues debe tener el castigo de 20 años, igual que si el homicidio lo cometió una persona extranjera. Pero nadie tiene por qué ser deportado. O si uno se hace pipí en la calle, siendo mexicano o siendo extranjero, la sanción que establece la ley son 36 horas de estar en la estancia municipal de infractores. Bueno, pues eso es lo que le va a pasar a esas personas. Pero nadie que sea detenido por la policía municipal, por cualquier razón, por un delito o una falta administrativa, debe ser entregado a migración para su deportación, porque la deportación no es una sanción que esté establecida para ninguna infracción en nuestras leyes, con excepción de no tener documentación migratoria, y es exclusiva de aplicación del Instituto Nacional de Migración. O sea, la policía no se tiene que meter básicamente con los migrantes para deportarlos, sino sencillamente para aplicar la ley como se la aplica a toda la gente. Que aquí también esta parte de aplicar la ley a lo mejor viene cargada de esa discriminación. Entonces, como tú decías, no hablo tu misma lengua, no soy del mismo color de piel, y entonces genero quizá ese abuso, ¿no?, de autoridad. Sobre todo, ¿saben qué? Se trata de una doble sanción, porque si, por ejemplo, no sé, hiciste un desorden en la vía pública, entonces el bando municipal indica que debes de estar 36 horas en la estancia municipal de infractores. Entonces ahí ya te aplican una primera sanción. Y luego una segunda sanción que no está establecida en la ley para hacer desorden en la vía pública, es que te envían a migración para que te deporten. Entonces son dos sanciones solamente por ser extranjero. Y una de ellas es completamente desproporcional, que es que se vaya del lugar, dejando su trabajo, dejando su familia, dejando sus relaciones que ha creado aquí. Y muy probablemente, que es algo en lo que hay que pensar de forma muy importante, regresan a un lugar en donde pueden perder la vida, porque ese es el lugar del que estaban huyendo para poder salvar su vida. Entonces, a lo mejor todo este sistema ilegal de sancionar doblemente a los migrantes, pues termina además con una tercera sanción, que es perder la vida. Solamente porque hiciste un desorden en la vía pública, eso no lo arropa la ley. Claro, y creo que esto tiene relación con la siguiente pregunta, Graciela. Ahorita platicábamos sobre la violación de los derechos humanos, sobre este tipo de sanciones dobles. ¿Es verdad que la migración es un derecho humano o qué relación tiene los derechos humanos con migración? Qué buena pregunta. Sí, es un derecho humano. Eso significa que no importa en dónde hayas nacido, tú tienes derecho a no quedarte en ese lugar si ese lugar representa una afectación a tus derechos, ya sea de forma masiva y sistemática o de forma específicamente dedicada a perseguirte. ¿Esto qué significa? O sea, el derecho a migrar tiene detrás asegurarte la posibilidad de que busques un lugar en donde todos tus derechos sean respetados. Creo que eso es algo muy importante de tener en cuenta porque, pues, dijéramos que uno no eligió dónde nacer. Claro. Así como no eliges tu familia, tampoco eliges en dónde nacer. Pero si naces en un país en donde tus derechos se violan, en donde tu seguridad no está, digamos, como asegurada, en donde tu vida no está protegida, pues el derecho a migrar te permite encontrar un lugar en donde todos esos derechos sí sean protegidos. Entonces, por eso es que es muy importante saber que todas las personas, tanto mexicanas como extranjeras, tenemos derecho a buscar estas circunstancias en otros países. Y creo que reconocer
que aunque México tiene muchas posibilidades de protección de derechos humanos y tiene un estándar de Estado de Derecho, de confianza en el Estado de Derecho mejor o mayor que en muchos países, pues también hay muchos otros países en donde el estándar de confianza que un Estado provee a sus gobernados o a las personas que están en su territorio es mucho mayor que el de México. Por eso existe la migración mexicana también. Creo que lo más importante de toda esta conversación es abandonar la idea de que los migrantes migran para ganar más dinero, porque no es así. Los migrantes migran para salvar sus vidas, para salvar las vidas de sus parejas, para salvar las vidas de sus familias, de sus hermanos y de sus hijos. Y esa es la realidad actual. Yo no digo que no haya por ahí algún migrante que quiera ganar más dinero, pero la mayor parte de los migrantes económicos, que así es como se llaman, vienen de países, por ejemplo, como Guatemala o de Venezuela, cuyas circunstancias económicas pues no son nada más para ser mejorables, sino que ellos salen a la calle, por ejemplo, y no encuentran mercados donde comprar comida. Uh-huh. O salen a la calle a buscar trabajo y no encuentran ni siquiera de los trabajos de un día que te pagan 500 pesos. No hay un movimiento económico. Y si una persona permanece en esta situación durante mucho tiempo, pues lo que sucede es que se muere. Entonces no se trata de poquita pobreza, se trata de una pobreza tan profunda que puede poner en peligro la vida de una familia. Uh-huh. Por eso es que se arriesgan, en lugar de morir, a ser violadas, a ser secuestrados, a que su familia sufra hambre, a que los lleven incluso las organizaciones de delincuencia organizada aquí en México, a todos los peligros que el camino les ofrece, a ser secuestrados para ser víctimas de trata, por ejemplo, sexual o por explotación laboral, o para que les saquen sus órganos y los vendan. Seguido vemos que encontraron no sé cuántos camiones con cientos de migrantes adentro que estaban vivos o muertos. A eso se exponen todas estas familias que deciden migrar, porque todo eso, lo terrible que es, con todo y lo terrible que es menos malo que quedarse en donde están. Entonces creo que eso es el mito más importante. Los migrantes no migran para mejorar su salario en un 50%. Los migrantes migran para tener un salario y para proteger las vidas suyas y las de sus familias y su integridad personal, que son, me parece, cosas que los mexicanos tenemos aseguradas en general. O sea, hay delincuencia, claro que hay. Hay pues afectaciones sociales, también las hay. Hay desigualdad, claro que hay. Pero no tenemos en general todos los negocios exitosos, no tienen a alguien pidiéndole piso. Aquí en Tijuana, por ejemplo, hay un montón de empresarios exitosos, pequeños y grandes, ¿no? Y habrá quien ponga su negocio de pescado y habrá quien vaya y venda en el sobre ruedas. Y aquí nadie le pide un piso para que pueda seguir, por ejemplo, vendiendo en el sobre ruedas. Y eso es algo que hacen todos los tijuanenses, porque saben que es una fuente de financiamiento que funciona, ¿no? Para salir del paso. Uh-huh. Una de esas personas son afectadas por la delincuencia que les pide dinero de este éxito que tienen. Entonces los países de donde vienen estas personas migrantes, pues lo que hacen es usar a la población para enriquecer a las organizaciones delincuenciales. Entonces son realidades muy diferentes a las nuestras. Y como claro, no están ni cerca de vivirlas, pues también tendemos a no comprenderlas. Sí, en cuestión de Alma Migrante, que es la asociación civil de la cual tú eres directora ejecutiva, Alma Migrante, ¿cómo comenzó? Claro que sí, con mucho gusto. Pues Alma Migrante es una asociación civil basada en Tijuana, Baja California, que tiene como enfoque principal el fortalecimiento de la capacidad de defensa de las personas defensoras de los derechos humanos aquí en Tijuana. Esto significa, pues, todas aquellas personas que trabajan en albergues o en otras organizaciones que ayudan a los migrantes, ya sea en juicios o en atención para su regularización o para el establecimiento de sus denuncias. No sé, hay muchas que son, yo creo que el orgullo local de la ciudad y que cada ciudad tiene su comunidad de defensa de migrantes.
Y nosotros nos enfocamos en 3 cosas en particular. La primera, en poderles dar talleres para que ellos utilicen la ley, aunque no sean abogados, de forma exitosa, para defender a los migrantes. La segunda cosa es en hacer litigios que generen criterios jurisprudenciales benéficos para la población migrante y para sus defensores. Y lo tercero, hacer proyectos culturales de difusión sobre la existencia de la comunidad de defensa en Tijuana. Porque creemos que mientras más personas sepan que existen estas buenas personas que ayudan a los migrantes gratuitamente y sin pedir ningún tipo de reconocimiento, más se protege la integridad de todas estas personas que integran la comunidad de defensa, más se comprende lo que necesitan y lo que puede la población ayudarles, en qué les pueden ayudar. Y sobre todo también creo que, o en Alma Migrante creemos que la existencia de las personas defensoras se debe celebrar, porque son lo mejor de la sociedad, porque quieren altruistamente ayudar a quienes más lo necesitan. Entonces todos queremos mirar y ser como ellos. Ok, Graciela. Y aquí les vamos a compartir una frase. Esa frase yo la saqué directamente del Instagram de Alma Migrante y es tuya porque ahí estaba y la verdad es que me encantó porque creo que todo lo que estuvimos platicando, Graciela, se puede resumir en esa frase que tú colocas en ese post. Y ella comenta, Graciela nos comenta, convirtámonos en la comunidad que quisiéramos encontrar si nos tocara buscarnos la vida en otro país. La migración es un derecho humano. Entonces creo que es una frase que engloba todo lo que estuvimos platicando, lo puede concluir precisamente en qué pasaría si yo tuviera esa necesidad de sobrevivir, porque estábamos hablando de que es algo para sobrevivir y para poderme ganar la vida en otro país. Entonces creo que Alma Migrante hace un trabajo precisamente enfocado en apoyar, en orientar y sobre todo también en visibilizar esta necesidad tan latente a nivel nacional, a nivel internacional y este fenómeno que es la migración y nosotros cómo poder colaborar con este fenómeno y sobre todo en cómo generar esa empatía, porque a lo mejor en este momento nosotros estamos, digamos, viviendo cómodamente, sin esa presencia de amenaza, sin esa presencia de que ya mataron a mi familiar, pero sabemos que quizá en un futuro puede ocurrir, ¿no? Algo no nos deja exentos de esta situación y de poder considerar que la migración no es meramente porque a mí se me ocurrió salir de mi país, no es meramente porque le voy a ir a quitar el trabajo a alguien en otro lado, sino es un fenómeno que implica muchísimas cuestiones de sobrevivencia, muchísimas cuestiones de violación de derechos humanos y sobre todo de no considerar que todos somos personas y que todos somos merecedores de este mundo y que también la migración contribuye realmente a una diversificación, esa diversificación racial, cultural, lingüística que existen en las poblaciones y de los países de todo el mundo. Y ahora nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1. Infórmate e informa a quien consideres que lo necesita. Tip número 2. Ejerce tu derecho de participación ciudadana en torno a los fenómenos presentes en tu comunidad, adecuadamente informado. Tip número 3. Cuestiona a las autoridades locales que exceden sus facultades en su interacción con las personas migrantes. Tip número 4. Solicita a los policías locales en Tijuana que respeten la sentencia 1597 del 2018. Tip número 5. Todos y todas podemos detener la arbitrariedad que sufren los más desfavorecidos. Y para aquellos interesados sobre este tema o que necesiten una asesoría sobre migración, ¿cómo podemos acercarnos a Alma Migrante? ¿Cómo podemos encontrarlos? Claro que sí. Pueden encontrarnos a través de nuestra página de Facebook, que es @almamigranteac, o bien a través de nuestro correo electrónico, que es almamigranteac@gmail.com, o bien a través de nuestras redes sociales como Twitter,
Instagram, que todas son @almamigranteac, y también tenemos una página de internet que es www.almamigrante.org. Perfecto. Muy bien. Pues aquí hemos llegado al final de este episodio. Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración, por tu explicación. Es un gusto tenerte con nosotras explicándonos este gran tema. Creo que nos llevamos muchísimas herramientas, muchísimos aprendizajes. Ahora sabemos que tenemos que cuestionar nuestras autoridades locales e informarnos acerca de este tema, porque ninguno de nosotros estamos exentos y podemos apoyar a una persona que esté viviendo esta situación. Y para las personas que se encuentran en esta situación de migrantes también, hacer valer sus derechos, cuestionar las autoridades, y tienen el contacto de Alma Migrante por si desean acercarse o tener asesoría con Graciela para este tema en específico. Muchísimas gracias por tu tiempo, Graciela, nuevamente. Gracias por tu participación. Muchas gracias, Graciela. Al contrario, muchas gracias a ustedes dos. Verdaderamente aplaudo la iniciativa que tienen de informar a toda la población sobre cuáles pueden ser mitos de nuestro día a día. Y bueno, pues espero que esta participación nos ayude como mexicanos a mostrar quiénes somos, ¿no? Con un abrazo, con nuestra solidaridad, que también es mundialmente conocida. Pues muchas gracias, Graciela. Hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar. Ámense mucho. Y vibren bonito. ¡Chao! Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.